Sobre el oficio campesino está enmarcado en el trabajo doctoral Efectos socioterritoriales del uso del fuego en el ámbito campesino, caso Xochimilco, Puebla. El oficio campesino está relacionado al uso del fuego desde el origen de la agricultura misma en Mesoamérica. Al ser el fuego un fenómeno físico y químico al mismo tiempo, ha permitido generar transformaciones sustanciales en el ambiente y en el territorio. Estas transformaciones sustanciales a través del fuego como una herramienta fueron empleadas para promover el crecimiento de las plantas útiles y generar así el proceso de domesticación de las plantas que hoy en día integran la dieta que hoy tenemos. Y entonces, ¿por qué es importante hablar del campesino actualmente? Porque el campesino es un actor social que construye y transforma el espacio geográfico. Hablemos entonces del oficio campesino, porque no es solo hablar del quehacer del trabajador del campo, esto va mucho más allá. Así que deconstruiremos el término oficio campesino y será a través de la etimología. Del latín eris, oficio, eris, manu, oficio. Eris literalmente significa usted será. Este eris en usted será también puede ser entendido como lo externalizado, la realidad en sí misma. Manu significa llanamente mano y ha sido empleado o fue empleado en el latín en términos como aexum y nostra mano, que significa literalmente está en nuestras manos o metafóricamente está en nuestro poder. Es decir, un ejercicio de poder hacer. Y officium significa literalmente servicio. Por lo tanto, el oficio es un servicio y a la vez un ejercicio de poder que se externaliza, es decir, que se lleva a la realidad. Campesino campo, por otro lado, son dos términos o son dos palabras, una relativa de la otra y ninguna primigenia de la otra. Es decir, campesino campo son dos palabras que surgen simultáneamente, al mismo tiempo. El campo está íntimamente ligado a dos problemas capitales de la filosofía, el continuo y la estructura. Y el campo en sí mismo es lo externalizado, lo entendido, lo llevado a la realidad. Es decir, también está relacionado al oficio. Entonces, ¿cómo surge este duonomio campesino-campo como sistema? Bueno, el campesino está relacionado a su parcela, al lugar, al bosque y a los productos de su trabajo. El campesino se relaciona a través de su campo por medio de los conocimientos, es decir, del patrimonio que va heredando de generación en generación. Estos conocimientos, al ser desbordados, al ser llevados a la práctica a través de su oficio, a través de sus prácticas, hacen producir al suelo. Este hacer producir al suelo se transforma en los productos de su trabajo, los frutos de su trabajo y va generando también una transformación en la persona, en el individuo, que lo va conformando en el heredero de esos conocimientos y al llevarlos a la práctica, al hacer producir el suelo, lo transforman en campesino, el que hace producir al campo. Y esta transformación entonces se da en dos vías. El campesino transforma el ambiente y el ambiente transforma al campesino consolidándolo como una persona campesina en sí misma, a través de su oficio, de su trabajo, de lo que hace, de su servicio al campo. ¿Cómo se mantiene entonces la relación entre los campesinos, ahora los campesinos, y los lugares que habitan, los lugares que transforman? Pues esto se da gracias a las relaciones significativas que hay entre las personas, la comunidad campesina y los lugares que están habitando o que están transformando. El campesino habita el matorral, habita los bosques, habita las parcelas a través del ejercicio de los conocimientos que ha heredado. Y estas relaciones entre las personas y los lugares donde va cobrando significancia le permiten tener una relación fuerte, muy fuerte y significativa con los objetos culturales que en sí mismo se van haciendo los lugares que aprecian las personas campesinas o el campesino en lo particular con estos lugares y estos espacios que van transformando y que a la vez le transforman.
Por lo tanto, las relaciones significativas van generando los objetos culturales del campesino a través del oficio, de lo que va heredando y que lo van conformando a él como persona campesina. Por lo tanto, en este trabajo consideramos que el campesino es campo y el campo es campesino. Lo hecho con la propia mano es efectivamente el oficio, pero es el oficio que ha heredado a través de su patrimonio. Complementando esto, el oficio es el servicio del campesino al campo y el campesino campo es un sistema en sí mismo. Estas relaciones significativas o patrimoniales, como ya había comentado, son una historicidad que van conformando de generación en generación a las comunidades campesinas que tenemos en nuestro país y que tienen un origen en la agricultura misma. El conocimiento del campesino no es estático ni está aferrado a una sola cosmovisión. Es más, se dice que la innovación se da desde la tradición, porque los campesinos actuales, herederos sí del origen de la agricultura en Mesoamérica, han ido adaptándose a las nuevas condiciones, no solo ambientales, sino también sociales y actualmente económicas. Pero también es importante mencionar que el campesino mantiene una relación significativa con su campo desde lo que observa, desde lo que experimenta, desde su curiosidad, desde el externar todo aquello haciendo, llevando a la práctica. Es trascendental comentar que el campesino no persigue la ganancia económica. Es decir, el campesino no ejerce su oficio para tener una ganancia en sí misma, sino para mantener su oficio, para mantener ese patrimonio que le han heredado. Y la manera de mantenerlo es llevándolo a la práctica y enseñándole a otros nuevos campesinos el oficio. Y bueno, lo que se persigue es la necesidad o solventación de necesidades básicas. Esas necesidades básicas no es tan simple como hablar de la casa, vestido y sustento. ¿Qué sería la casa en el contexto campesino? La comunidad campesina, que puede verse desde las comunidades ejidales, las comunidades de campesinos que se conjuntan para trabajar un campesino, un área campesina, las parcelas, los bosques, etcétera. El vestido, entonces, ¿cuál sería el vestido del campesino? Más allá del oficio es el modo de vida campesina, que se ejerce a través del oficio campesino. Y el sustento no es solo el producto o cómo se logra el sustento, no solo es el producto de saber hacer, generar al campo lo que va a mantener al campesino de manera orgánica, sino también lo que lo hace campesino en sí mismo, es decir, el producto de su trabajo y lo que lo conforma como campesino es lo que lo sustenta social, moral, espiritualmente y que además también le alimenta de manera orgánica. Por lo tanto, el campesino tiene múltiples facetas. Es un recolector de los bosques, de los matorrales, de plantas medicinales, de plantas alimenticias, de plantas ocupadas para rituales religiosos. También es el que practica cacería de subsistencia, es el que pasta, es el que genera efectivamente agricultura, siembra y cosecha, es el que aprovecha los matorrales, las áreas forestales, la silvicultura, también es el que intercambia sus semillas o los productos de su trabajo, como son los frutos, pero también es el que se conjunta con otros campesinos para mantener vivo al campo, es decir, realiza faenas, tequios o trabajos comunitarios para mantener los caminos o las parcelas de otros compañeros, etcétera. Ergo, el campesino no solo es el que siembra y cosecha, es el que realiza actividades múltiples en un espacio geográfico y lo modifica. En conclusión, el campesino, a través de su vivencia en el objeto cultural, que en términos generales es su campo, es transformado por el mismo objeto cuando aprende de éste, al mantener vivas sus relaciones significativas, transfiere a su campo las determinaciones esenciales que le ayudan a cubrir sus necesidades humanas, orgánicas y espirituales. Son estas vivencias históricas y presentes en un espacio determinado lo que hace al campo el lugar del campesino, haciendo del mismo el generador de su propia realidad, construida a través de su oficio campesino.